buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles, ahora sí, qué gusto saludarles nuevamente en su Ahí programa está. Diálogos Ciudadanos, que jueves a jueves ustedes han tenido la amabilidad de escuchar a través de Radio La Voz de Colomba. Esta mañana vamos a tener la ocasión y la oportunidad y el placer de conversar con el Padre Jesús Rodríguez. Quienes no lo conocen hoy tendrán la posibilidad, la oportunidad de conocerle y pues hablábamos de lo oportuno que es este programa a través de Radio La Voz de Colomba, porque en una época la vida sacerdotal del Padre estuvo por allá, por Tecunumán, una comunidad muy cercana a donde tiene cobertura la radio, y probablemente algunas personas que nos puedan estar escuchando esta mañana podrán haberle conocido en persona y podrán saber de lo que el Padre hizo durante su estadía por allá. Así es que queremos darle la bienvenida al Padre. Padre, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar acá con Gra- nosotros. Gracias, Edgar. Buenos días, audiencia. Bueno, Aquí vamos estamos. a conversar con el Padre esta mañana sobre todas las cosas. Nosotros queremos llamarle que esto es un homenaje, por decir algo, hay un refrán que dice que en vida hay que hacer las cosas porque ya después las personas no se enteran. En este caso, el Padre Jesús, hoy vamos a dialogar con él una vida sacerdotal de mucho más de 50 años y mucho de ese tiempo dedicado acá en Guatemala. Pero el tema es que el padre, por razones de salud, fundamentalmente, tiene que abandonar el país ya próximamente, la próxima semana, y entonces pensamos que era muy oportuno escuchar la palabra, escuchar el testimonio de vida, pero también agradecer a la vida, a Dios y al Padre por el trabajo que ha hecho en Guatemala. Es que, Padre, sin más preámbulo, comencemos con nuestro diálogo de hoy. Y pues la primera pregunta obligatoria es, Padre, ¿por qué decidí ser sacerdote y desde hace cuánto ser sacerdote? Bien, realmente las dos personas que influyeron en mi vida para tomar esta decisión fueron mi Santa Madre y mi maestro de infancia. Un único maestro en toda la primaria, un hombre autodidacta, ético, profundamente convicto, convencido, y realmente impactaba su vida, su trayectoria, su testimonio. Mi madre, una mujer creyente, de fe hasta las cachas, y que realmente, junto con el maestro, primero ella y luego el maestro, marcaron mi vida y marcaron esta decisión, que apenas tomé a los 11 años, volver a ir al seminario. Y a los 19 cambié de rumbo y dije, no, yo en España no me quedo. Me vine para acá, influido por profesores, facilitadores que estaban en este otro Seminario Nacional de Misiones Extranjeras, y que se trataba de compañeros que habían estado por este país o por países parecidos en África o en Asia. Fue un poco el contexto hasta los 19 años que tomé la decisión de salir de España. Madre, maestro y compañeros sacerdotes con los cuales me vine a encontrar después. Ya lo de Guatemala fue pues la influencia de los compañeros que habían estado acá, con los cuales me encontré en mis últimos años de formación. Así en condensadito, ¿Cuántos años, padre? Ya condensadito. 55, ¿no? De sacerdote llevo 55. En Guatemala, a punto de cumplir los 54. El único país que he trabajado durante todo este tiempo, si bien en diferentes regiones. Petén primero, San Marcos, específicamente Tecunumán, y últimamente aquí en la ciudad 25 años y medio. En números, en números. Realmente, padre, eso era lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Que usted, al llegar a Guatemala, primero estuvo en Petén, seguramente tuvo algunas experiencias, su primer contacto en el país. El segundo fue, no son lugares nada fáciles en esta época, porque estamos hablando 54 años después, pero antes, seguramente las condiciones de vida de las personas con las que usted se encontró, en los tres lugares. Después ya vamos a conversar un poco sobre su trabajo fondo, sobre el modelo, porque realmente usted lo que ha implantado es un modelo de la relación de la iglesia, comunidad, realmente en las Victorias, donde ha desarrollado un trabajo bien integral de formación integral, pero también de acompañamiento desde la iglesia. Si nos cuenta un poquito, padre, cómo fue su idea ya, Ya. bueno,
si quiere contarnos algo sobre, que resalte sobre Petén y sobre Tecunumán, pero este modelo que usted ha implementado de la relación de la iglesia con la comunidad, sobre todo en la zona uno de la ciudad de Guatemala. Mira, el Petén en aquellos momentos, hablo de 1960, muy poco poblado, extensiones inmensas, todas las incomodidades que quieras. Probé la moto, probé el caballo, probé el carro y probé la pata caminando. Como digo, zona selvática. Era el momento en el que campesinos de la costa migraban hacia el Petén buscando tierra. Y iba la comunidad completa y ahí había personas claves que eran los catequistas, los animadores de las comunidades, hombres dignos, honestos, íntegros, muy capaces, que perfectamente cualquier obispo les podría imponer las manos para ser sacerdotes, no importaba que estuvieran casados. No se llegó a tomar ese paso, ahora está sobre la mesa del Papa Francisco. Entonces, estas figuras eran impactantes. Realmente a mí me dieron un vuelco en 4 años y medio que estuve allá y marcaron lo que después sería mi vida. Ese Petén profundo. Bueno, en tiempos en Melchor de Mencos yo funcionaba mi ingreso mensual eran 100 quesales y con eso me las tenía que espantar, exclusivamente. Cierto que entonces equivalía a $1, pero eran 100, no más. Y bueno, ya ahí se perfilaba un trabajo integral de salud, de educación, sobre todo educación. Siempre yo he sido un enamorado de la educación, tanto a nivel de educadores como a nivel de estudiantes. Recuerdo que cuando echamos a andar el colegio en Tecunumán, mi hermana, al ver el álbum de las fotos, me dijo, con lo que te gustan a ti los niños, no sé cómo te hiciste cura. Pero bueno, eso para la anécdota, ¿verdad? Pero sí, el tiempo de Petén eran impactantes la figura de los catequistas y desde luego gente muy luchadora, pues un poco como los israelitas en la tierra de Canaán, buscando el futuro, mirándolo con esperanza y sin rendirse jamás. Con relación a Petén. Tecunumán ya estamos hablando de palabras mayores. Era tiempo del conflicto. Yo llegué allá el año 1978 y ahí pues había que hacer de todo. Era sumamente riesgoso, sumamente incierto por toda una serie de condicionamientos, como digo, propios de la época. Y realmente, pues yo digo que mi paso por Tecunumán fue el paso por la mejor universidad del mundo, porque me moldearon, me fogueé y bueno, terminé afectado en mi salud también, pero me repuse después. Pero sí no han sido lugares fáciles en absoluto, nunca jamás. Con la particularidad de que nosotros venimos a estos países dispuestos a lo que sea. Si nos dan lo último, pues en lo último nos hacemos felices y vivimos muy a gusto. Y la capital ya traía un poco todo el bagaje y toda la experiencia de los lugares anteriores. Yo vine aquí a Guatemala, ciudad, el año, o sea, a mis 54 años de edad. A Petén había llegado a los 26, a Tecunumán a los 34. Y así se va escribiendo la historia. Y aquí pues hemos entrado a lo que vimos que era necesidad. La realidad de los barrancos, la situación concreta de las mujeres y, pues bueno, organización, formación, sensibilización, algo que pensamos que es vital. Yo desde los tiempos del Petén se me grabó la idea, la convicción de que antes de ser cristianos somos personas. Y el reto hoy no tanto es espiritualismo barato, ya llamo yo, cuanto ser profundamente humanos, cercanos, sensibles, solidarios, de convicciones claras y firmes que no se deja doblegar por nada. Así un poco, en resumen, un paso por los 3 lugares. Y claro, padre, ahora es muy fácil entender entonces esta visión que usted tiene sobre, sobre ser humanos, que sin duda, ya hemos escuchado, vamos a escuchar más adelante también algunos testimonios de personas que han estado trabajando con usted acá en la zona Uh uno -huh. en las Victorias, y que hablan siempre
este encuentro con los demás. O sea, no es una postura personal, individual, sino que siempre es de encuentro, de comunión, como usted bien lo ha dicho varias oportunidades. Padre, y un poco para profundizar un poco en este diálogo que usted nos está hablando, el contexto de cómo llegó, a qué edades y a qué lugares. Padre, ya después de haber recorrido estos lugares, estos años, ¿qué ha sido lo más difícil, padre, con el que usted se ha encontrado para poder cumplir con su misión en Guatemala? Buena pregunta. Ahí creo que habría que puntualizar. Eh, no sé si lamentablemente o sencillamente porque son así las cosas, pero una de las mayores resistencias que uno encuentra acá es precisamente la mala interpretación o la mala comprensión o los lastres o las mañas que implica consigo el hecho religioso. Me explico un poco. Yo comparo la iglesia a un río y tengo bien clara la imagen del río Suchet en la frontera que divide con México. Ese río allá por Ischiguano, Sibinal, donde nace, es apenas un chorrito insignificante de agua, pero muy clara, nítida, limpia. Con el correr de su camino encuentra de todo. Personas que lavan la ropa en el río, animales que pasan por ahí, eh, objetos abandonados y bueno, incluso escenas más pesadas todavía. Entonces, todo eso es la iglesia. Una cosa es lo que Jesús pensó y soñó, que ni siquiera se llamaba iglesia, era un movimiento religioso, que con el tiempo pues se ve rodeado de culto, de hechos religiosos, pues que animan a la persona, ¿no? La piedad popular. Pero si uno va estrujando un poquito la naranja, pues se va dando cuenta de realmente lo poco en algunos casos, lo mucho que encierran otros. Pero hay una resistencia nata al cambio, en parte de muchas personas, al cambio integral de la persona, al cambio del hecho religioso y a una interpretación un poco más amplia y más liberadora. Esa sería la palabra clave. Es decir, la resistencia al cambio por el desapego a la formación, por el desapego a lo nuevo, por el desapego al riesgo que comporta eso consigo en un país, en una sociedad que de por sí ya hay riesgos y lo ha venido siempre, lo ha venido siendo siempre, al menos durante mi estancia aquí en el país. Eso cuesta, eso cuesta. Y no cansa el trabajo, no cansa. Se desvive, se desvela uno, pero tiene recompensas muy grandes. Pero si cambia, pues algo así como los ladridos del perro que no hace nada, pero que a veces uno le entretiene y le lleva a perder el tiempo. Sí, sí. Y así de gráfico y así de concreto. Pero de todos modos, eh, eso va por un lado. Por otro lado, pues depende. Si uno pone la carne en el asador o si se convierte en funcionario, que de todo hay en la viña del Señor, en cualquier gremio, en cualquier contexto, en cualquier situación. Y lo importante, pues en definitiva, es tener claridad, ir logrando esa claridad, ese pensamiento crítico que le ayude a uno a dilucidar, a discernir, insiste el Papa Francisco, y a ser capaz de organizar uno su propia vida, sin entretenerse, como digo, por los chuchos que pueden ladrar por el camino por donde uno va. Sí, eso sería. Y entonces, y esto creo que se entiende muy bien, y entonces entra en escena el hecho educativo. El hecho educativo que lo implica todo, no solo la educación formal, sino que la educación comienza desde que el niño está en el seno de su madre y continúa y persevera hasta que se muere. Y ante el cual pues hay influencias externas de gobiernos, hay mediocridad en algunos casos de quien acompaña y hay pues las mismas resistencias del propio individuo.
pero el hecho educativo es determinante y trasciende. Como trasciende pues la intimidad y lo más íntimo y lo más querido de la persona. Entonces, resumiendo un poco, sería resistencia al cambio, estaticismo, o como lo queramos llamar, quietismo y masificación. Pero bueno, se trata de ir abriendo brecha, de ver la integralidad de la persona, de ver al ser humano en forma holística, como le gusta decir a Carlos, y integral de la persona. O sea, por gusto nos matamos tratando de indoctrinar a un pequeño si su estómago pues está haciendo ruido porque tiene hambre. Entonces, hay una serie de ramas sobre las cuales habría mucho que hablar hoy en Guatemala, como es el fenómeno del hambre, el fenómeno de la pobreza, el problema de la ausencia de una educación para la vida y bueno, el nosotros, que dice Francisco en la Fratelli Tutti. Salir del yo, abrirme al otro, que es un don, es un regalo, y caminar juntos, sabiendo que nadie, o sea, nadie sabe a quién ayuda, o nadie sabe si ayuda o si es ayudado, si las dos cosas a la vez. Pero sí, caminar juntos, la escena de la barca, que tan familiar resulta el Papa Francisco, y conscientes de que esto pues tiene que haber un cambio. Todo cambia, todo pasa y tenemos que estar abiertos de mente, de corazón, porque no sabemos el futuro que nos depara, ni qué futuro somos capaces de construir nosotros. Pero ser parte activa en este proceso, ser sujetos, tomar las riendas de acuerdo a las capacidades de cada quien, la ubicación donde está, consciente de que todo es importante. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Interesante, padre. Amigas y amigos, estamos conversando con el padre Jesús Rodríguez esta mañana, aprovechando el homenaje que le queremos rendir después de 54 años de que él ha dedicado su vida, su trabajo sacerdote acá en nuestro país. Padre, justamente así como hay situaciones difíciles que usted nos acaba de compartir, que reconoce hoy, después de 54 años de trabajar en Guatemala, seguramente, y va a ser probablemente incontable, pero por usted logra ahora rescatar algunas de las acciones, de las satisfacciones que le quedan, padre, el trabajo que usted ha hecho en Guatemala. Mira, un detalle que comprobé pues al día 14 que estuve por allá por Tecunumán, en una reunión de consejo, alguien, y posiblemente, no sé si con alguna culpa de más o menos, dejemos eso, planteó la idea de echar a andar un colegio de la iglesia en aquella población de alto riesgo desde que yo llegué en 1978 y antes, y ahorita ni digamos, claro. Bueno, se echó a andar ese colegio, una persona, dueño de terrenos y demás, facilitó, lo que quiero decir públicamente, $100,000, con eso se construyó el colegio de 16 aulas. Eso empezó en 1990. Hoy, gracias a Dios, y a mucha gente buena, el colegio tiene inscritos 1.040 estudiantes. Para aquella población es la universidad en casa, coordinado por unas religiosas de origen mexicano, algunas guatemaltecas. Mantienen muy en alto el ansia libertaria, el ansia esperanzadora, el anhelo profundo humano de su vida. Y sí, realmente pues me agradó y muy bien la noticia, por una parte. Por otra, pues creo que mi paso, como el de mis compañeros, por el Petén, pues no fue tampoco inútil. La gente recuerda con cariño, agradecido, pero esto del colegio, la misma realidad de aquí ahora, tenemos un espacio que tiene una planta procesadora de derivados de soya
resulta gozoso, alegre, ver a los niños 2, 3 años tomando ahí su leche de soya, que sabemos que tiene un alto valor nutritivo, y cómo esas criaturas van rellenando sus rostros, sus cachetillos, ya más resaltados, más con mejor tono de color. Entonces, son cosas que han ido ahí surgiendo gracias a muchas ayudas y que no cabe duda que pues es gratificante, ¿no? Es decir, así mirando las cosas ahorita en retrospectiva, muchísimo más, 200.000 veces, si me quedo corto, lo que uno recibe que lo que uno da. Lo que uno da es insignificante, por más que a uno lo pongan en la picota, ojalá que no se caiga y se rompa la cabeza, pero cualquier detalle es multiplicador. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, pues realmente captan al vuelo los anhelos, los sueños, las inquietudes de uno, y pues son los mejores replicadores y los mejores amplificadores de lo que uno poco que uno va sembrando. Sí. Alegre, padre, realmente, como bien decía usted, ahí se vincula lo difícil que ha sido, porque entender esta vinculación de lo espiritual con lo material, con los medios de vida, padre. Después, usted se va a tener que quedar con nosotros para la segunda parte, que ya en un momento nos va a tocar ir a la pausa del medio tiempo, pero le voy a adelantar algo para que se anime a quedarse, y es que anoche, escuchando, viendo mensajes de personas que estaban cerca de usted, si no mal recuerdo, hay un niño que se llama Rodrigo, y Rodriguito nos recordó y dejó un mensaje que vamos a escuchar, ya verá usted después, y que ahora que usted hablaba de los niños y las niñas y la leche de soya, pues me hizo recordar y dije yo, sin duda, lo dijo Rodrigo, lo dice el padre, ninguno de los dos sabía de lo que iban a estar hablando cada uno y ahora coinciden en eso. Así es que sin duda, padre, su palabra se convierte en vida, su palabra se ha convertido en testimonio de muchísima, muchísima gente que ha tenido la bendición de poder estar cerca de usted y poder haber compartido con usted el Evangelio, que es una manera distinta de ser humano. Padre, vamos a tener que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, hay un lugar importante que en Guatemala tienen por el tema de la cantidad, son 85% de personas en Guatemala que viven en situación y en condición de pobreza. Usted lo ha mencionado y ahora quizás en estos próximos 4 minutos que nos quedan para el medio tiempo, usted nos puede contar, padre, cómo hay que entender a las personas pobres desde la luz del Evangelio, padre. Mire, para empezar, la época en la que vivió Jesús, pues podríamos decir que es muy similar a la nuestra. Él formaba parte del pueblo pobre, explotado por el Imperio Romano, castigado por él, y vivió en carne propia la miseria, la pobreza, la explotación y el abuso. Y desde ahí es más fácil entender el Evangelio que si nos colocamos en otros niveles, ¿no?, culturales o demás. Entonces, digo que aquella situación era muy similar a la de esta, porque a mí me impactó, recién llegado de Tecunumán, la cadena de asentamientos que va de lo que se conoce como el cuartel general Matamoros a la Calzada de la Paz, para los que logren identificar este sector de la ciudad. Unas 4 o 5 mil personas, mayoritariamente poblada por mujeres indígenas, en muchos casos en hogares uniparentales, y cómo pues salen adelante bateando, abriéndose camino, tal vez dejando a los niños solos, cuidando al mayor de los más pequeños, con, con la marca de lo indígena, de lo pobre, que incluso pues en muchos casos les quita hasta la capacidad de pensar o la capacidad de superarse por las condiciones extremas en las que vive. Pero a propósito de esto, Jesús, que es una idea de José María Castillo, no es mía, Jesús tenía 3 inquietudes y 3 pensamientos muy claros, que eran eh, la salud, o sea, la lucha contra la enfermedad, el alimento, luchar contra el hambre. Él se autoinvitaba a cuanta gente se
a la casa de cuanta gente se le ponía por delante. Y el tercero es el elemento, la fiesta, con salud resuelta, con alimentación resuelta y con ánimo festivo se puede caminar largos trechos en el camino. Y realmente, pues, los pobres están llamados a ser los nuevos sujetos de la historia. Entonces, porque ahí encontramos tesoros escondidos, tal vez enterrados, pero el guatemalteco, el chapín, cuando encuentra condiciones de que es tomado en cuenta, de esa que es acompañado, no visualizamos hasta dónde puede llegar. Y en ese sentido provoca gran alegría, gran gozo, júbilo, el acompañarles y no tanto el enseñarles cuanto el escucharles, el lograr que hablen y ser uno ahí receptor para después eso mismo procesado devolvérselo de otra manera. Es un proceso misterioso, festivo, alegre, que yo creo que es en mi caso concreto lo que me ha sostenido durante mi vida en estos años aquí pasados en Guatemala. El Papa Francisco insiste mucho en que la vida, la historia y la realidad se entiende mucho mejor desde los pequeños y desde los últimos. Y eso sigue siendo cierto. Muchas gracias, padre. Y amigas y amigos, estamos conversando con el padre Jesús Rodríguez esta mañana. Les invitamos a continuar con la programación. Nosotros vamos a ir ahora a la pausa del medio tiempo en el programa Diálogos Ciudadanos y luego regresamos a terminar de conversar con el padre y también, como les habíamos comentado, tenemos algunos audios de personas cercanas que han estado trabajando este tiempo con el padre y que pues tienen algo que decirle. Solo para terminar un poco y cerrar esta primera parte del diálogo con el padre, es interesante lo que él nos plantea, sobre todo la experiencia que él ha tenido trabajando en Guatemala, sus desafíos, pero también las cuestiones que le dan satisfacción, pero sobre todas las cosas, esto que él decía, ¿verdad? Desde Jesús no era iglesia, se convirtió en la iglesia, pero en Guatemala y el padre, entre otros sacerdotes que también lo han hecho de esta manera, también han hecho la otra iglesia, que es la iglesia más cercana con su pueblo. Así es que, amigas y amigos, padre, muchísimas gracias. Volvemos en unos minutos. Vamos ahora a la pausa de medio tiempo de Radio La Voz de Colombia. Buenas amigas y amigos, estamos de vuelta esta mañana conversando con el padre Jesús Rodríguez en su espacio Diálogos Ciudadanos. En esta ocasión, y como lo decía la compañera al principio, el tiempo en radio es sagrado y es también siempre nos hace falta para poder seguir dialogando y en esta mañana se pueden imaginar ustedes conversando con el padre que por 54 años ha realizado su labor sacerdotal acá en este país. Vamos a hacer ahora, para explicarles un poco cuál va a ser la modalidad de esta segunda parte y final de nuestro programa de esta mañana, vamos todavía con dos preguntas más para cerrar con el padre este diálogo tan interesante. Se imagina, con el padre podríamos pasar sin duda horas de horas conversando, pero bueno, tenemos dos preguntas más para cerrar con esta parte y luego escucharíamos este tipo de audios que nos han enviado personas que han estado muy cerca del padre y ahí terminaríamos el programa. Es que, padre, de nuevo estamos con usted, por favor, y la pregunta que corresponde ahora es, padre, ¿cómo deberíamos actuar las y los cristianos en Guatemala para demostrar verdaderamente que somos un testimonio de vida de Jesús frente a la realidad que vivimos? Algo muy sencillo, muy elemental como punto de partida es que todas y todos caigamos en la cuenta de que nadie es una isla, sino que por el contrario nos necesitamos unos a otros. Son dos premisas de sentido común, de buen juicio. Partiendo de ahí, caer en la cuenta de que el otro, la otra persona, es un regalo para nosotros, es un don, dice Francisco. Y por lo tanto, lejos de tener una actitud esquiva o defensiva entre ellos, tiene que privar el sentido de la confianza, de la escucha, de la acogida, del respeto, de la valoración, porque en definitiva
eso es ganancia. Se beneficia él, nos beneficiamos nosotros. Toda relación de por sí es enriquecedora, salvo pues ya cuando hay intenciones perversas o malévolas. Bueno, teniendo esto en cuenta, el otro reto es, primero, conocerse uno a sí mismo, lógicamente, y luego acercarnos al otro para que realmente no caminemos como desconocidos. Y en ese proceso de conocimiento, pues con las motivaciones de fe cristianas, de discípulos de Jesús, entrarle y caminar juntos. Es decir, establecer relaciones fraternas y solidarias y caminar juntos, privilegiando y viendo por los menos favorecidos, por los que menos oportunidades han tenido y por los que la historia y nosotros hemos tirado a la cuneta del camino. Viendo las ideas de antes, viendo a la persona en su integralidad, en su totalidad, y viéndola pues como sujeto de cambio, como persona que puede meter el hombro en este momento de la historia, ahora tal vez más que nunca por la coyuntura que vive el país, pero tratando de trascender y tratando de inculcar valores que no pasan nunca, que son siempre y lo serán siendo un referente, que en definitiva son los valores del reino, para que pues entre todas y todos seamos capaces de construir una vida digna para todo ser humano. Por lo tanto, nuestra vivencia de la fe y del convencimiento cristiano va mucho más allá del recinto del templo, de la piedad popular y de cosas que sí son buenas, pero que definitivamente si no nos llevan a algo más serio, a un compromiso temporal y a una construcción del reino, pues se quedan a medio camino. Perfecto. Y ahora un poco la última pregunta para cerrar. Él sin duda, padre, porque lo ha mencionado en unas ocasiones, ha estado muy influido por las reuniones en Medellín, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, Leo Vaticano II, y ahora seguramente la llegada del Papa Francisco. ¿Cómo cree usted que podemos hablar ahora de la iglesia del siglo XXI, a la luz de estos documentos y de esta evolución que ha tenido la iglesia, padre, y de la llegada de Papa Francisco a la cúpula de la iglesia? Sí, definitivamente Medellín, 1968. Sus reuniones comenzaron pues a los 15 días de ordenarme yo sacerdote, ser ordenado sacerdote. Ay, bueno, perdón. Entonces, eh, eso, el Vaticano II, Francisco, son vientos del Espíritu que soplan desde abajo, que soplan donde menos uno lo espera y que son un signo, una revelación, una esperanza. Pero precisamente respondiendo a tu pregunta, empaparnos de toda esa dinámica, de todo ese pensamiento, que es novedoso, claro, empaparnos de todo ello, apasionarnos por la causa de Jesús y tener muy claro que ser humano y ser cristiano y ser espiritual tienen muy poca diferencia. Más bien se complementan los tres términos y eso es tenerlo claro. Es decir, hacer a un lado la dicotomía y fusionar ángulos de vista de los cuales el ser humano es el protagonista. Pero hay retos imponentes en este tiempo que no podemos hacer a un lado y es precisamente la conducción de un orden temporal nuevo, inspirados por estos tres pilares, Medellín, Vaticano II y Francisco. El Papa lo dice clarísimo, solo el que realmente no quiera oír, ni quiera entender, ni quiera ver,
puede presumir de seguir a Jesús, solo, únicamente en esos casos, porque pues, nos mete las verdades por los ojos. Tiene documentos impactantes, históricos, como pueden ser los dirigidos a los movimientos sociales, como pueden ser los textos dirigidos a los educadores, el pacto educativo, como puede ser esa luminaria para América Latina, que fue la reunión que se concretó en el documento de la querida Amazonía, como puede ser la convocatoria del sínodo y, en definitiva, los lugares donde él pone sus ojos. Que nombre un cardenal en Mongolia, que un obispo auxiliar de Madrid, por decir algo, salte de obispo auxiliar a arzobispo a cardenal a miembro de la fábrica de obispos, como lo suelen llamar. O sea, es de una intuición, de una fuerza del espíritu que realmente, como digo, solo el que no quiera ver puede alegar que anda perdido. Y lógicamente, pues no hay más ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lamentablemente hay mucho de eso todavía. Es decir, el Papa Francisco es un grito a la esperanza, a la libertad y a la vida plena. Entonces, por ahí creo que es un buen referente con esa exhortación apostólica programática que fue la alegría del Evangelio, con ese documento magistral que fue la Laudato Si, y esa guinda o ese broche de oro que fue la Fratelli Tutti. O sea, es un hombre que se ha convertido en líder mundial, que sabe muy bien a dónde va y a dónde se dirige y qué predica. Y entonces hay que o sí o no. Un poco como decía Jesús, el que no está conmigo, desparramo. Sí, es un regalo que Dios o que América Latina le hizo a la Iglesia. Como decía el señor Ramazzini, el cardenal, el Papa Francisco es un fruto de América Latina, de esta Iglesia de la esperanza, de esta Iglesia del futuro, de esta Iglesia que va para adelante, bien diferente de la clásica Iglesia europea que tiene tanto que ver. Padre, muchísimas gracias por su palabra, por su testimonio, por su vida, por ser ejemplo, por ser compañero, Padre. Eh, las palabras se quedan cortas, todo el agradecimiento que Guatemala tiene para usted. Pero ahora lo vamos a escuchar, ahora le va a tocar a usted escuchar a su pueblo, a sus ovejas. Usted ha sido un gran pastor, usted ha sido un gran acompañante para muchas niñas, niños, familias, para muchas mujeres, como lo dice Rodrigo, también para muchos hombres, acompañado. Así es que vamos ahora, amigas y amigos, a escuchar algunos testimonios de personas que nos enviaron sus audios, han acompañado y han estado este tiempo con el Padre. Así es que, Padre, seguramente después de las audios vamos a tener que cerrar nuestro programa porque el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias por todo y ahora lo invito a que pueda regocijarse escuchando estos audios de las personas que usted seguramente identificará las voces cuando les escuche. Gracias. Gracias, Padre Jesús, por haberme abierto las puertas de su casa, en especial las puertas de su corazón. Gracias por todas las enseñanzas que me dejó, Padre. Gracias por enseñarme a un Jesús más verdadero y más humano. Gracias por velar por los guatemaltecos. Gracias por dejar huella en tantos corazones, Padre. Jamás lo vamos a olvidar. Siempre va a estar en nuestras oraciones, Padre. Lo queremos mucho. Lo quiero mucho, lo aprecio demasiado. Gracias por sonreír en cualquier momento y enseñarnos que una sonrisa hace el cambio. Para mí la persona del Padre Jesús ha sido muy importante, y no solo para mí, sino que para muchas otras personas.
La persona del Padre Jesús ha sido de manera positiva encontrando la solución posible para cualquier problema que venga. Él ha sido aquel capitán de un barco que está a punto de hundirse y siempre encuentra la solución para que no se hunda. Él ha brindado amor, apoyo y un caluroso abrazo en el momento que más lo necesiten. Para mí el Padre Jesús representa lo que es la esperanza, la igualdad, y Él ha sido un revolucionario que vela para que todos estemos bien, dejando un mensaje significativo en su homilía. También ha sido aquel guía y lo seguirá siendo para muchos otros. Él me brindó los sacramentos y me guió en los primeros pasos en la iglesia, empezando como monaguillo y ahora siendo catequista. Y para poder finalizar quiero dejar estas palabras. Todos somos el cuerpo de Jesús, mas Él ha sido la voz de Dios que ha gritado en el desierto por un pueblo que se está hundiendo, encontrando una solución y predicando amor. Muchas gracias. Buenos días, le habla Verónica Peláez en nombre de la familia Peláez Lemus. Le damos las gracias al Padre Jesús por todo lo bueno que fue con nosotros, por todo el apoyo que siempre nos brindó, tanto en momentos buenos como en momentos tristes que pasamos con mi papá y en mi caso con mi esposo. Le doy gracias por todo el apoyo, por todas las bendiciones que siempre dio para nosotros y pidió a Dios por nosotros. Y le deseamos lo mejor, que siempre sea bendecido por Dios, que siempre la Virgen lo cubra. Y aunque esté lejos, pues nosotros acá siempre lo vamos a recordar y lo vamos a extrañar. Y que Dios lo bendiga siempre. Lo queremos mucho, Padre Jesús. Mi nombre es Margarita Balan, del anexo Las Victorias, zona 1. Gracias, Padre Jesús, por su estadía aquí en Guatemala, por todas las ayudas que nos brindó. Gracias a usted, muchas personas están siendo bendecidas y en especial a mí, por ser ahora una emprendedora que con mucho orgullo puedo decir que pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de las Victorias. Siempre lo recordaremos. Gracias, Padre Jesús, por ser el acompañamiento de tantos bebés, niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas ancianas, etc. Aún no entiendo cómo pudo con tanto y no enloquecer. Gracias por siempre, amigo y guía espiritual. Mi nombre es Ligia Méndez San José. Yo tengo un antes y después de conocer al Padre Jesús. Él me guió a llevar mi carga y mi dolor no en una forma de burbuja, solo yo, sino que a conocer que mi dolor no era el único y tenía que saberlo llevar pensando que no era un castigo. Aprendí que el dolor llega y pasa, pero llevarlo siempre es opcional. El ser ministro de la comunión me enseñó a ser más humilde, llevando el cuerpo de Cristo al anciano y al enfermo necesitado. Me recuerdo que cuando yo llegué cargada con el padre y lo que me dijo fue que fuera a la escuela Gerardi y yo no lo entendí. Y ahí descubrí el crecimiento personal que yo necesitaba y ver la realidad de nuestro país a tener más conciencia social y luchar por ella. Y ahora que estoy en el núcleo de mujeres sigo aprendiendo a ser una mujer empoderada que siempre sigue creciendo, no perdiendo el horizonte. Gracias, gracias Padre Jesús por este caminar que tuvimos, la dicha de tenerlo, de compartir. No queremos que se vaya, pero sabemos que todo llega a su tiempo. Gracias por estar y acompañar a mi esposo y darle el seguimiento que necesitaba en su momento. Gracias por no ser indiferente al pobre y luchar por ello y las necesidades de la mujer maltratada, violentada y abandonada, por darles esa luz y apoyo para seguir adelante. Le pido que escriba todas sus memorias porque son muchas y son una joya muy valiosa, Padre. No le digo adiós, sino un hasta pronto, Padre Jesús. Conocí al Padre Jesús Rodríguez hace 25 años a su llegada a la parroquia Nuestra Señora de las Victorias. Conocerlo a él fue un regalo inesperado de Dios. Fue morir y volver a nacer, ya que a través de la formación que él imparte, aprende uno a vivir plenamente.
Las oportunidades son incontables. Yo fui catequista, ministra extraordinaria de la comunión, presidenta de la cooperativa con manos de mujer y actualmente encargada del proyecto La Soya. Esto me ha permitido crecer enormemente como ser humano y especialmente como mujer. Me ha dado la oportunidad de sentirme útil al servir a la comunidad. Hola padre, ¿cómo está? Soy Rodrigo. Gracias por ayudar a la comunidad, a mi familia que la ayudó mucho. Ay, y a mí también gracias porque me enseñó a tomar leche de soya, a mi hermana, a mí. Me hizo crecer mucho. Gracias gracias por apoyar a la comunidad del asentamiento, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, como dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. Lo queremos mucho, lo vamos a extrañar. Adiós. Padre Jesús, para mi vida ha significado mucho, ya que usted ha sido una persona guerrera, luchadora, que me ha demostrado a seguir adelante, no rendirme, no dejar caerme tan fácilmente. Cada homilía que usted daba eran un cambio para mí. Y siempre me recuerdo esas palabras que usted me dijo, que yo iba a llegar muy lejos, que tuviera paciencia y que todo esto, lo que usted me dijo ese día, se está cumpliendo. Que, a que no me dejara tampoco de mi familia, a tener voz y mando. Se lo agradezco mucho, Padre Jesús, y que usted me ha dado muchas oportunidades y sé que con los pocos talleres que fui hicieron un cambio en mi vida y usted siempre ha querido lo mejor para mi persona y sabemos que este es un momento, no es un adiós, es un hasta pronto, pero siempre me quedaré con lo bello de que usted me enseñó, Padre Jesús, y a pedir perdón siempre también. Esa humildad que lo caracteriza a usted y que me va a caracterizar a mí, que usted me enseñó y que amar al prójimo. Al Padre Jesús Rodríguez hay mucho que agradecerle porque aparte de ser ese pastor, es un amigo, es un maestro que nos ha acompañado a muchos y a muchas en un proceso de, ahí sí que desaprender muchas cosas, nos ha ayudado a ver con nuevos ojos la verdad, a sentir con un corazón más amoroso, también desde la fe a caminar por esa justicia social, esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres y también a darnos cuenta que, como dice por ahí una canción, no basta rezar y vamos a la par de esa oración, vamos teniendo acción y nos invita a romper muchos paradigmas y nos ha dado ese privilegio de poder ver de nuevo, pero ver con nuevos ojos, con los ojos del Evangelio, con los ojos del amor al prójimo, con los ojos de la humanidad y con los ojos de esa sensibilización que nos tiene que caracterizar a nosotros los cristianos. Gracias, Padre Jesús, porque ha hecho en nosotros renacer la esperanza por otra Guatemala, porque otra Guatemala es posible. Lo extrañaremos mucho, Padre Jesús, pero lo que ha sembrado
está empezando a dar fruto, está empezando a germinar y nunca terminará la buena obra sembrada acá en Guatemala. Lo llevamos siempre en el corazón y en el alma, y gracias por ser ese granito de mostaza, esa semilla sembrada en esta tierra que Dios nos ha puesto a nacer. Amigas y amigos, de esta manera estamos terminando este diálogo ciudadano esta mañana, rindiendo un homenaje, un agradecimiento al Padre Jesús Rodríguez. Les invitamos a que nos escuchen el próximo jueves en este mismo horario, y para el último minutito que nos queda esta mañana, un par de audios más que solo vamos a escuchar una parte de ellos. Llegaron también de personas que conocen y que han trabajado con el Padre. Así es que les dejo con estos dos audios cortitos ya para cerrar, agradeciendo siempre a la radio La Voz de Colomba por este espacio que siempre nos... Las palabras de agradecimiento quedarían cortas si tuviera que agradecer por cada una de las cosas que el Padre Jesús ha hecho en mi vida. Gracias, Padre Jesús, por creer en mí, por ver en mí el potencial que ni siquiera yo misma pude ver. Gracias por abrirme las puertas de la parroquia, por permitirme trabajar para niños, para ancianitos. Gracias por su confianza, por su forma de ser, por su ternura, por el amor, por tantas cosas que nos ha dado en tantos años aquí en Guatemala y en la Parroquia de las Victorias. Gracias porque siempre tuvo una palabra de aliento, siempre encontré en usted ese refugio, ese hogar seguro, y siempre estuvo ahí para acompañarme, para darme un consejo. Gracias por tantas oportunidades, por permitirme el poder también colaborar en la parroquia, el poder tirarme al agua en muchas situaciones, por abrirme las puertas tanto de su corazón, de la parroquia. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Padre, muchas gracias, Padre. Terminamos el programa. Gracias por este tiempo. Buen día. Y no me refiero solo a esta hora, también a esta hora, pero sobre todo a los 54 años de estar acá, Padre. Muchas gracias, soy yo. Un abrazo. Y a ver si lo veo el domingo. Quiero verlo el domingo. Bueno, perfecto. Bueno. Gracias. Cuídate mucho, Padre. Hasta luego.